Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Aquí estamos con esta música de la Violeta. Sí, que nos va llevando también por el lenguaje poético a reencontrarnos con nuestras historias. Así es. Y para eso, hoy tenemos la presencia de distintos compañeros y compañeras que han elegido el camino de la historia, desde las artes, desde los viajes, los caminos. Más tarde hoy, al promediar la última media hora, vamos a tener la visita de Julio Zeta. Julio Zabaljauregui se acerca mismo con su última columna. Sí, él nos va a traer sobre viajes también, sobre caminos, sobre fronteras, sobre distintos esos recorridos que hace él por la provincia de Buenos Aires y un poco más allá, porque el mundo está en la provincia de Buenos Aires, ¿sabías? Así es. Y aquí, más cerquita, en esta rueda, que todavía no es de mate, pero ojalá lo sea pronto. ¿Vio cómo se está haciendo rogar? O sea, mucho, hay que decirle allá al Uncal que está por allí dando vuelta, que nos acerque unos mates. ¿No? ¿No les parece? Sí. Estaría muy bueno. Hoy con Julián y con Luisina, que hoy nos traen las voces, las búsquedas del Grupo de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. La universidad también en esta misión de hacer llegar a todos y a todas la historia contada, ¿no? La historia resignificada. Y elegir estos caminos a través de la radio para llegar más y para poder parar a pensar. Y también han elegido la poesía como forma de llegar a este mundo antiguo, al mundo prehispánico. Sí, bueno, hola Lila y hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, la vez pasada vinimos con películas, hoy traemos poesía. Una poesía de José Emilio Pacheco, que si te parece, Lila, primero lo presentamos y después... Queremos saber quién es. Bueno, José Emilio Pacheco es un destacado y premiado escritor mexicano que nace en 1939 y muere en 2014. Y se lo conoce porque publicó una gran variedad de géneros, escribe poesía, crónicas, novelas, cuentos, ensayos, traducciones. Y es integrante de lo que se conoce en México como la generación de los 50, que son un grupo de escritores en donde también se encuentra, por ejemplo, Carlos Monsiváis, que es muy conocido. Y en los poemas que trajimos hoy, un tema muy presente es el paso del tiempo y los procesos de destrucción. Y cómo Pacheco va observando en ese paso del tiempo, va desde su presente, va pensando el proceso de conquista, como un proceso que continúa, un proceso continuado. Claro. Así que lo resignifica, ¿no? Sí. Y elige la poesía y, bueno, ustedes trajeron la voz de José Pacheco. Entonces vamos a dejar que él nos traiga ese mensaje. Crónica de Indias. Después de mucho navegar por el oscuro océano amenazante, encontramos tierras bullentes en metales, ciudades que la imaginación nunca ha descrito, riquezas, hombres sin arcabuces ni caballos. Con objeto de propagar la fe y quitarlos de su inhumana vida salvaje, arrasamos los templos, dimos muerte a cuanto natural se nos opuso. Para evitarles tentaciones confiscamos su oro, para hacerlos humildes los marcamos a fuego y arrojamos.
Dios bendiga esta empresa hecha en su nombre. Este poema se llama Crónica de Indias y José Emilio Pacheco lo publica en un libro que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, publicado en el año 1969. Claro, y algo interesante también del poema, que ahí en la grabación no sale, es que empieza con un epígrafe que elige Pacheco. Es una cita de Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado cronista que acompaña a Cortés en la conquista, y tiempo después, varios años después, él escribe las crónicas de todo lo que vivió en Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y el epígrafe dice: porque como los hombres no somos todos muy buenos. Uh-huh. ¿Y a quiénes pone dentro de la categoría de hombres? Y justamente el carácter de la humanidad, sobre todo pensándolo para los indígenas, fue algo muy cuestionado en la época de la conquista, muy debatido. Por ejemplo, un debate que es muy conocido es el de Bartolomé de las Casas, claro, con Sepúlveda, donde se debate la humanidad o no de los pueblos originarios, justamente para si eran pasibles de ser esclavizados o no. Claro, si no tenían alma, era posible esclavizarlos, y si no, era posible evangelizarlos. Uh-huh. Y en este caso, Pacheco, en el poema lo que plantea es como una dualidad. Él se posiciona desde la cara o de la voz del conquistador. Está narrando desde la voz del conquistador. Claro, pone en crisis. Te lleva a que te pongas en crisis. Pone todo en tensión, y en esa juega como en una doble posición de lo que describe es abundancia, pero a la vez describe carencia. Y él, cuando se posiciona para describir abundancia, lo que está describiendo constantemente es de qué se puede apropiar ese conquistador. Entonces habla de un océano bullente de metales, de metálico, el metálico entendido como moneda de cambio, ¿no? y de poder para el conquistador, cuando en realidad para los pueblos, para los pueblos, en este caso del antiguo México, significaba cultura, significaba ornamentos. Y por otro lado, también hay como otra cara que él habla de la falta, ¿no? Y dice, habla de la inhumanidad, la falta de humanidad, posiciona la falta en la humanidad de los indígenas para poder, de algún modo, subalternizarnos. ¿Siempre a través de la poesía? ¿O utiliza también la prosa? Nosotros hemos leído poemas. Ah, sí. Qué interesante. Sí. Qué bueno. Sí, es la frase de para evitarles tentaciones confiscamos su oro, es una frase que resuena mucho por la inversión, ¿no? Esto de son en realidad los europeos, los españoles los que quieren el oro, pero bueno, se los confiscan para que no se tienten. Y bueno, también aparece acá en el poema el tema esto de las ciudades que la imaginación nunca ha descrito. Bueno, acá podemos problematizar el tema de la civilización, ¿no? Y todos estos discursos que lamentablemente circulan hasta hoy en día de los europeos trayendo con Colón la civilización, la modernidad, la cultura a América, y América parecería como que es un lugar vacío que espera pasivamente a que los europeos nos traigan, siendo tan buenos ellos, la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parecía interesante mencionar acá que Hernán Cortés, que es el conquistador de México, escribe Cartas al Rey, en donde él describe la ciudad de México, Tenochtitlan, y la verdad es que él se maravilla ante lo que encuentra. Entonces él describe, por ejemplo, el mercado, y describe el orden que tiene el mercado, la cantidad de mercaderías que se vende. Llega a decir, bueno, se vende todo lo que existe en el mundo. Y también otra cosa que me parece interesante de estas cartas de Cortés es que al final de la carta le propone al rey llamar este nuevo territorio de México como Nueva España, como por la grandeza de la tierra se asemeja a España. Entonces me parece que es interesante eso, por más de que
hay que tener en cuenta de que Cortés escribe con cierta intención sus cartas, él ha desobedecido a la autoridad, entonces necesita ganarse el favor del rey. Me parece interesante que, a pesar de que esa tierra que los llena de horror por los sacrificios que ven, que ose, digamos, relacionarla tanto con España que diga, bueno, llamémosla Nueva España. Sí, eso de renombrar también, ¿no? Sí. Por un lado comparar o tener siempre ese modelo civilizatorio y por otro lado poner el pie sobre esa cultura renombrándola desde su propia nomenclatura, ¿no? Claro, de su propia cosmovisión occidental europea, cómo hacer un paralelismo, digamos, con lo que ellos conocen. Exacto, siempre desde esa antropocéntrico, ¿no? Exacto, construyendo al otro. Centro, de su propia centralidad. En esto que ustedes están desplegando hoy, mostrándonos todas estas formas de crónicas que no son las convencionales, ¿no? La poesía. Hoy nos han traído poesías, cartas que nos refieren a la conquista de México a través de distintos cronistas, desde la mirada del presente. Cosa que es muy bueno para resignificarlo, ¿no? Para mantener una memoria histórica viva. Exacto. Es una manera de traer esos viejos problemas que por momentos no son tan viejos y mantienen mucha vigencia y actualidad. Y a través de la poesía es una forma de resistencia, ¿no? La poesía. Y en este caso vamos a leer otro poema de José Luis Pacheco, a quien presentamos en el bloque anterior, y este poema se llama ¿Hasta cuándo? Y fue publicado en un poemario que se llama El reposo del fuego, publicado en 1966. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En qué islote sin presagios hallaremos la paz para las aguas tan sangrientas, tan sucias, tan remotas, tan subterráneamente ya virtuales de nuestro pobre lago y cenagoso ojo de los volcanes, Dios del valle, que nadie vio de frente y cuyo nombre los antiguos callaron? ¿Qué se hicieron tantos jardines? Las embarcaciones anegadas de flores, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los ríos, las corrientes de la ciudad, sus ondas, sus rumores? Los llenaron de mierda, los cubrieron por no estorbar el paso del carruaje de los nuevos señores, la reciente nobleza mexicana. ¿Qué se hicieron los bosques, los pinares y los sauces que otro tiempo poblaron la meseta, este cráter lunar donde se asienta la ciudad movediza, la fluctuante capital ya sin rostro? Dijo el virrey. Los hombres de esta tierra son seres por destino condenados a eterna oscuridad y abatimiento. La injuria del virrey flota en las aguas. Ningún tiempo pasado, ciertamente, fue peor ni fue mejor. No hay tiempo, no lo hay, no hay tiempo. Mide la vejez del planeta por el aire cuando cruza implacable y sollozando. La Ciudad de México, ¿no? Que era una gran laguna con las chinampas, ¿no? Las islas productivas, y todo esto es lo que ahora es la Ciudad de México, totalmente cubierto, ¿no? Totalmente desaparecida esa laguna, esos lagos, ¿no? Distintos lagos. Un paisaje... Ese sistema de lagos que eran el Valle de México. Bueno, en este poema aparece todo mucho eso. El tema de la destrucción, Claro. como la cara oculta o invisibilizada de la conquista. Y también aparece mucho el tema del agua, del lago y del lodo. Y el agua es muy importante para México, como vos decías, Lila, México Tenochtitlan era una ciudad que estaba sobre un lago, es decir, le habían ganado terreno al agua. Y también el agua es importante para la conquista, porque la ciudad se conquista porque Cortés hace un sitio en la ciudad, entonces no pueden entrar embarcaciones y termina cayendo la ciudad. Uh-huh. Bueno, también nos parecía interesante esta idea de que todavía no se encuentra la paz, como que la conquista, si bien hace 500 años, más de 500 años que ya pasó, todavía hay algo que nos sigue marcando. Y con respecto a lo que decías, Lila, de este paisaje que describe Pacheco,
él justamente tenía una preocupación sobre la Ciudad de México, escribe muchos más poemas sobre la ciudad, y hay una preocupación por esta destrucción constante, incluso con esta alteración de la geografía que terminó ocasionando muchísimos desastres en la ciudad, como inundaciones, terremotos. Todo eso fue a causa de esta imposición occidental de cómo debían ser las ciudades y no respetar las formas indígenas de las ciudades. Cuando nos dicen Recordemos que José Emilio Pacheco vivió todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Un Estado muy presente regulando todo. Desde qué lugar, de qué contexto él crea estas poesías y mantiene la veracidad, la autenticidad de los hechos. Exacto. Y de hecho, algo que cuando íbamos pensando la columna, yo le decía a Lu que Pacheco tiene una mirada muy pesadumbrosa, muy negativa, ¿no? De todo el proceso de la conquista. Sí, claro. Y yo decía, porque la poesía también es resistencia. ¿Dónde están las resistencias? ¿Dónde encuentra resistencia Pacheco? Y Lu por ahí me decía algunas cosas que me resultaban interesantes y me hicieron reflexionar. Sí, a mí lo que me llamaba la atención era esta idea de lo subterráneo, de México subterráneo, como algo que no se ve, es decir, la ciudad de lo que era Tenochtitlan ya no se ve, pero de alguna forma está ahí, como en el fondo. Y en ese sentido se podría pensar que las ruinas de la ciudad viven en lo profundo, debajo de las construcciones europeas que buscaron destruir y no dejar rastro de la civilización anterior, pero nos podríamos preguntar si de verdad lo lograron. Como que hay algo aletargado que está en todo momento está la esperanza de que resurja, incluso ha resurgido por momentos. Ese letargo, cuando se ha salido de ahí, han sido momentos de resistencia a esta conquista larga. Y me pregunto, ¿cómo entienden ustedes la resistencia? ¿Qué sería resistir en este momento? A través del hacer historia, ¿no? De la historiografía. Bueno, una cosa que es dificultosa, por ejemplo, en las palabras de Pacheco, él habla de que no hay tiempo. Para él el tiempo es como si se hubiese detenido desde la conquista hasta el presente, y justamente desde la historia lo que proponemos es que hay que pensarlo muy bien al tiempo, porque si todo fue igual desde la época de la conquista, no podemos ver la resistencia. Entonces hay que pensar, hay que recapacitar sobre los momentos para poder encontrar esas formas de resistencia. Y creo que puede ser una manera de resistir, en este caso, pensar sobre lo subalterno, pensar sobre lo profundo, sobre lo que se ve como subterráneo. Podría ser pensar en lo que está oculto, desocultarlo, por ejemplo. Sí. Exacto. Sí, y seguir problematizando también la historia y el tiempo y los discursos que ya están como... Por ejemplo, hay algo que menciona una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Inga Clendinen, que habla de que hay un mito con respecto a la conquista de México, y que, por ejemplo, esta idea de que Moctezuma se deja conquistar porque creía que Cortés era un dios y que era Quetzalcóatl, viene sobre todo de un libro, una recopilación que hace un fraile que se llama Visión de los Vencidos, y lo que propone esta autora es que en realidad no es verídico eso, sino que son construcciones que hacen posteriormente los conquistados para explicar una realidad que no terminan de entender porque es traumática, porque es ambigua. Entonces escriben algo de, bueno, esto debió haber pasado. Si nos conquistaron es porque o Moctezuma se dejó engañar por los españoles o los dioses no estaban de nuestro lado. O justifica sus debilidades también, ¿no? Claro. Sí, esa otra historia. Que es lo que en definitiva estamos buscando, ¿no? Exacto. A través de otras voces. Desocultar, sacar de este manto de barro, como dice Pacheco. Resistir a todas estas tentaciones de la colonialidad o todas esas matrices que tenemos, que muchas veces hablamos aquí de esto, ¿no? ¿Cuántas capas tenemos que no somos responsables de haberlas tenido, sí de seguir teniéndolas? Claro, digamos, de reproducirlas. que tenés que sacudirlas, claro.
Claro, sí. No, preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué? Porque se ponen de moda. Como hay un esnovismo, dice, bueno, resistir. ¿Qué es resistir? Bueno, pero ¿cómo inventamos algo nuevo también? Eso sería... ¿Cómo no qué difícil que es, ¿no? Pensar cómo crear algo nuevo. Y no va a ser, seguramente va a surgir de un pensamiento en colectivo, en grupos, en estos nichos donde podemos encontrar otras formas y no quedarnos reproduciendo, replicando lo que ya conocemos. Sí, y en ese sentido de seguir pensando, con Juli nos preguntábamos, y también te paso, Lila, esta pregunta y también a los que nos están escuchando, de si podemos decir que la conquista es un proceso cerrado que ocurrió hace 500 años, o quizás podemos decir que es un proceso que empezó hace 500 años y que aún hoy en día nos marca, nos duele y nos interpela como americanos que somos. Sí, seguramente tendremos la respuesta, ¿no? Como ¿Cuántas formas de conquista del pensamiento, de los cuerpos, de los territorios han sucedido, siguen sucediendo? Y en este momento, bueno, con estos periodos políticos se transforman. Sí, en realidad no son oscuros, son crueles y violentos, pero en realidad está muy claro las formas, las lógicas extractivistas. Hoy mismo justamente queríamos hacer una mención a cómo en el día de ayer, y si ustedes nos acompañan, es necesario que lo digamos, como justamente como una burla totalmente planificada, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, se echa por tierra a la ley 26.160 y al decreto que... a los decretos que en cada uno de los gobiernos, desde el 2007, que la ley de emergencia territorial indígena, cada gobierno extendía y prorrogaba esa ley, pero nunca llegaba a tener la decisión política de pasarla por las cámaras legislativas para que se implementara la propiedad, bueno, la ley de propiedad comunitaria de la tierra, donde esa emergencia territorial fuera un hecho, y esto se prorrogaba porque cada gobierno, por un decreto, la continuaba. Y ahora, ante un decreto del Poder Ejecutivo, se deja sin efecto estos instrumentos legales que en tantos años se venían continuando, y que se deja desguarnecidos a las comunidades indígenas y se pone en jaque todo lo que puede ser la vida de estas comunidades. Nos quedamos ante la posibilidad de que crezca la violencia, la represión y, por supuesto, porque los desalojos que pueden venir ahora van a aumentar la conflictividad y no van a ser pacíficos. No. También queda en manos de cada gobierno provincial la ejecución de esos desalojos que van a venir con seguridad desde las fuerzas policiales, militaristas. Bueno, todo lo que pasa de la mano también del RIGI, ¿no? De esta posibilidad de incursión en los territorios por parte de empresas nacionales, extranjeras y gobiernos cipayos, ¿no? Sí, que sobre todo cuando nos dicen que no creen el Estado, desde este gobierno, vemos que el Estado está muy presente, en este caso un Estado muy presente desregulando todo para poder ser desmantelado. Bueno, esas son las formas de la conquista moderna. De todos los aparatos que tendrían que ser de protección, y en este caso no se trata de derechos civiles sino de derechos políticos, y eso tenemos que tenerlo muy claro porque son diversos los tratados internacionales por los cuales cada nación-estado tendría que respetar, más allá de las constituciones nacionales incluso. O sea, tratados internacionales que no necesitan que una ley nacional los implemente, sino que ya están dados por convenios internacionales. Esas son formas, y el desconocimiento también es una forma de barrer esos desconocimientos, de estar informados, unirnos en redes, son formas de resistencia. No dejar la apatía nos gobierne, la negligencia, la fragmentación, sino esto que estamos haciendo ahora, el trabajar en colectivo, en buscar respuestas, propuestas,
y divulgarlas en espacios de comunicación como es una radio comunitaria como esta, de esos espacios alternativos. Por eso es tan importante que ustedes estén acá y que estemos juntos. No, y muchas gracias a vos por invitarnos, Lila. Sí, muchas gracias. Y también a ayudarnos a pensar con vos y para todos los oyentes, ¿no? Son decisiones que se toman en conjunto acá y a las que vamos sumando. Y los espacios de la universidad tienen este compromiso, tienen esta obligación de difundir estos saberes que nacen de la disciplina y bueno, tienen que trasuntar de las fronteras de la universidad, ¿no? para unirse en los espacios comunitarios. Les invitamos primero a decirnos si les quedó algo, algún mensaje por compartir en esta hermosa columna que nos han traído hoy. No, creo que no. Saludar a los integrantes, a nuestros compañeros que nos vinieron a visitar acá y a los profesores de la cátedra, que estamos muy contentos de compartir este espacio, no solamente hoy, sino los días anteriores que vinimos, de compartir este espacio que nos brindaste. Y ojalá que sea una continuidad para el 2025. Totalmente. Sí, nos recrear este espacio, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, y en este acompañar, esta columna que nos han traído, la zona, ustedes se centraron, aunque hablaron de la región mexicana, en realidad de distintos grupos étnicos, en realidad estuvo más situado en lo que es la Ciudad de México y sus habitantes aztecas hablantes de náhuatl. Entonces, como el náhuatl se habló en una zona mucho más amplia, y una de esas es la región llamada la Huasteca, nosotros trajimos una canción que prácticamente se ha transformado en un himno de esa región, de la región Huasteca, que la cantan en náhuatl un grupo cuyo nombre es Yodoquinsi, y una de sus voces, dentro del proyecto Voces Antiguas, Diana Flores de la Cruz, nos cuenta en qué situaciones tradicionalmente se canta esta que es llamada flor menudita y que en náhuatl es algo así como Xochipitzahuatl. Y ella lo cuenta en español, además que se acompañan con instrumentos tradicionales. Vamos a escuchar al grupo entonces Yodoquinsi, que nos trae esta flor menudita, muy conocida en México, en toda la región, y se sigue cantando cada vez que se presenta, y se presenta desde su identidad huasteca mexicana. Con ello lo despedimos. Este siguiente son se llama Xochipitzahuac, que en la lengua mexicano quiere decir flor menudita. Es un son que es como el himno de la zona de la Huasteca, ya que acompaña al huasteco desde que nace hasta que muere. Este son está cuando un niño o niña nace, cuando se baña a estos niños y se presenta ante la Madre Tierra, ante Tonantzin. También está cuando se casa un huasteco, lo acompaña, y también cuando muere un huasteco. Entonces este son nos acompaña toda la vida y es pues el himno que nos identifica a nosotros.
José María, de Moyagua los seis Patonancin, Santa María, Guadalupe, y acá compañeros, de Paya, José María, de Moyagua los seis Patonancin, Santa María, Guadalupe. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos